sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Hay cosas que si alguien te las contara sin pruebas, probablemente dudarías que Taehyun y Jungkook realmente las hayan dicho. No porque no sean capaces de expresar cariño o cercanía, sino porque muchas veces lo que se dice entre ellos parece sacado de un guión de película, hasta que ves las pruebas y te das cuenta de que realmente lo dijeron. Frases como "estás más allá de mi imaginación", "Hyun se encargará de todo", "es tan bonito que podría morir", o incluso los "te amo", escrito con tanta honestidad, no son cosas que se escapan sin intención, son palabras que demuestran un tipo de vínculo profundo, el tipo de conexión que solo se puede desarrollar con el tiempo y la dedicación. Cuando ellos dijeron que eran Taekook por siempre, lo hicieron con la misma naturalidad y sinceridad que los ha caracterizado desde el inicio. No fue una frase planeada o vacía, sino una forma honesta de reafirmar que su unión, representada incluso en sus nombres combinados, era algo que quería mantener por mucho tiempo. Fue una manera simple pero clara de mostrar que más allá de lo que dijeran los demás, ellos seguían eligiéndose mutuamente y dejando claro que Taekook y Jungkook juntos como Taekook es algo que seguiría existiendo por siempre. El día que Jungkook escribió en la arena de la playa su nombre y el de Taehyun dentro de un corazón, Taehyun se sintió tan tímido cuando Jimin leyó en voz alta "Vi Jungkook, amor por siempre", mientras al fondo Jungkook seguía trabajando en declarar su amor de esa forma, y Taehyun moría por lo sonrojado que estaba ante tal demostración. Ellos también se necesitan como el agua y el fuego para complementarse. Hobi lo hizo notar debido a que probablemente ya se lo habían dicho. Jin para este punto no lo sabía, y con demasiado orgullo, Taehyun dijo que necesitaba fuego, mientras miraba a Jungkook. Jungkook dijo que necesitaba agua y que por eso estaba usando una chamarra azul, a lo que Taehyun terminó diciendo que como él necesitaba fuego, tenía a Jungkook con él, y lo señalaba. Estas declaraciones fueron basadas en que ambos habían ido a consultar con un adivino, y ellos habían tomado las palabras con mucha sabiduría, comprobando que ambos se necesitarían en cualquier momento de sus vidas. Otra cosa que han dicho y parece ser sacado de una película fue cuando Taehyun de manera tímida admitió que Jungkook y él estaban jugando el mismo juego antes de la sesión fotográfica. En el momento en el que Namjoon dijo que necesitaban formar equipos alrededor de ellos dos, los mencionó como el equipo V y el equipo Jungkook, pero de nuevo ellos estaban actuando bastante tímidos al respecto. Así que cuando el MC les preguntó cuál era el tiempo más largo que habían jugado juntos, ellos se miraron con una complicidad que fue difícil de ignorar. Antes de que Jungkook respondiera que ya se habían quedado despiertos toda la noche, no diciendo toda la verdad, pero podía admitir hasta cierto punto que se quedaban jugando juntos a altas horas de la noche. No contando con que Taehyun después diría que usualmente jugaban toda la noche y se iban a dormir cuando salía el sol, sucediendo solo cuando no tenían concierto que hacer al día, y terminaban entre las 2 y 3 de la mañana. Lo gracioso es cuando sienten la necesidad de aclarar cosas para no distorsionar momentos especiales ocurrido entre ellos dos, como pasó cuando Taehyun salió a decir que la foto que había subido un año atrás para agradecerle a los miembros y a Jungkook por sus felicitaciones no había sido hecha para ninguna grabación oficial, sorprendiendo a todos los fans al decir abiertamente que había hecho un viaje privado con Jungkook y ambos se habían recomendado outfits a juego solo por diversión. En aquel tiempo, cuando esto salió en las traducciones, nadie podía creer que Taehyun de verdad se hubiese tomado la molestia de explicarlo, a pesar de que había pasado un año desde que se reveló algo como eso, y pareció hacerlo por los comentarios de algunos fans que afirmaban que Taekook se había vestido de tal manera en aquella foto, para algún evento realizado por la empresa, minimizando su interacción y el trasfondo con el que lo habían hecho, por lo que la manera en la que Taehyun apagó cualquier rumor malicioso con su cercanía me sigue sorprendiendo aún más que la primera vez. Justo como la vez que Taehyun le presentó a unos niños que había conocido en la calle durante su paseo nocturno con Jungkook, que Jungkook era su familia, señalando que era la persona que estaba sosteniendo la cámara y haciendo que Jungkook lo saludara tímidamente. Este momento, lejos de sorprenderme, me sigue recordando su verdadera autenticidad, y aunque decidí añadirla porque me asombró la cantidad de personas que no sabían sobre este hecho, quise añadirlo como uno de los que probablemente creerías que es falso, hasta que puedes verlo con tus propios ojos.
El día que un ARMY preguntó a través de Weverse dónde estaba Jungkook, el No Me Importa Nada 3000 dijo públicamente que Jungkook estaba durmiendo en ese momento a su lado. En otra ocasión dijo que Jungkook y él no habían dormido nada la noche anterior a su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y por si no fuera poco, seguía repitiendo que conocía perfectamente las manías y actitudes de Jungkook al dormir, como acostarse y levantarse temprano en aquellos días, frases que me hacen preguntar si los hacía con una intención o quería dar a demostrar que dormían juntos la mayoría del tiempo. Incluso la vez que estuvieron en Hawái y Jungkook dijo que le gustaría vivir ahí más tarde, Taehyung se aseguró haber escuchado lo que Jungkook estaba murmurando, preguntando si le gustaría vivir ahí, y luego arriesgándose a decirle a Jungkook que si le gustaría vivir ahí con él, a lo que Jungkook por el todo y nada respondió que definitivamente sí. Este momento me sigue pareciendo uno de los más increíbles, ya que no solo parece imposible que Taekook se haya dicho algo como eso, sino que además las razones detrás de su plática, que no era dicha para las cámaras, reflejó sus deseos de vivir juntos en algún lugar de sus vidas. Pero si has escuchado la frase de que Jungkook es feliz con Taehyung sin importar el lugar en el que estén, este fue sacado de una entrevista en la que les preguntaron que si tuvieran vacaciones juntos, ¿a dónde les gustaría ir? Taehyung dijo que ir a un barrio de Japón, famoso por su arte callejero y moda, a lo que Jungkook respondió que mientras estuviera con Taehyung era feliz sin importar a dónde fueran. El día que Jungkook estaba jugando con Tan y Taehyung les estaba observando a la distancia, después apareció una foto de Taehyung de ese mismo día, mientras escribió una carta que posteriormente se compartiría por el cumpleaños de Jungkook. En esta carta Taehyung le decía a Jungkook: veo que estás ocupado con Tan y ahora mismo. Mis ojos siempre están puestos en ti, te amo. Y a pesar de que sé que este momento existe y es tan evidente como solo esto puede serlo, todavía sigo celebrando la famosa frase, mis ojos siempre están puestos sobre ti. Si alguna vez te preguntaste de dónde salió la idea de que Taekook no puede bañarse juntos porque tardan demasiado, es porque fue Namjoon quien lo comentó en una ocasión. Después de eso aparecieron fotos donde se veía a Taehyung y a Jungkook esperando juntos para poder entrar al baño, lo que solo reforzó esa idea de lo inseparables que pueden ser, incluso en momentos tan simples como ese. La vez que en un fan meet a Jungkook le preguntaron qué le había dado Taehyung por su cumpleaños, Jungkook respondió que Taehyung le había dado amor. Esta frase quedó marcada como una de las más raras, ya que no te esperarías que alguna vez dijeran algo como esto. Probablemente no es muy conocido por todos, pero suelen usarlo para las frases que Taekook se ha dicho a lo largo del tiempo. Ahora, probablemente esta frase ha sido una de las más recordadas, pero pocos saben de dónde provino o por qué se repite con constancia entre los Taekook shippers. Y es que en el evento de Handshake en Tokio, a Taehyung le pidieron que eligiera entre Jungkook y Jimin. En aquel tiempo, Taehyung escogió a Jungkook y posteriormente a esto le hicieron la misma pregunta a Jungkook, pero él respondió que su relación con Bi-hyun era mejor, solo que no estaba hecha para que se mostrara ante las cámaras. Algunas variaciones a esto terminaron recortando la clase que en su momento fue dicha como sinónimo de que preferían ser cercanos fuera de esta, y terminó siendo una de las más recordadas. Y cuando ambos se dijeron te amo a la cara, no había nada que me sorprendiera más que ver sus tímidas reacciones ante las confesiones que probablemente habían salido en un momento de cercanía. La sonrisa tan linda de Jungkook fue suficiente motivo para que me confirmara eso, y el hecho de que Taehyung seguía con su actuar avergonzado, todavía no me podía hacer creer que de verdad terminarían diciéndose algo tan importante como eso. Pues estas frases que a lo largo del tiempo han marcado lo que creemos de Taekook, han sido utilizadas en más de una ocasión para validar momentos que ellos mismos nos han confirmado, pues su relación, lejos de lo que puede mostrarse ante las cámaras, ha sido motivo para confirmar que definitivamente sus momentos son privados pero nunca secretos.